No podría comenzar mi mágico viaje sin ir hasta el origen de la festividad de Halloween, una tradición de origen pagano que cada año celebran millones de personas en todo el mundo. Pero, ¿qué es Halloween y de dónde procede? Para descubrirlo me veo totalmente obligado, impulsado por mi infinita curiosidad, a jugarme la vida conduciendo por la izquierda e ir al origen de dicho evento. La colina de Ward. La colina adquiere su nombre de Titsgla, hija de un druida que fue enterrada aquí. Este sitio desprende una magia muy antigua. No sé, es raro conectar de este modo con un lugar que visito por primera vez. Los celtas estaban fascinados con la idea de aprender sobre sus ancestros y llegaron a equiparar a sus antepasados con los dioses que adoraban en la Irlanda precristiana. Por ello se dice que la tribu de la diosa Danu, esta raza sobrenatural mitológica que poblaba Irlanda antes que los celtas, ya celebraba Halloween en este mismo lugar. Esta fecha marcaba el final del año y el comienzo del año nuevo en el calendario celta, así como el final de la época de cosechas y el comienzo de la etapa oscura del año. Un calendario dividido en 8 partes que equivaldrían a las estaciones del año, los equinoccios y los solsticios. Los celtas creían que en Halloween los espíritus de los fallecidos podían traspasar la barrera que los separa del mundo de los vivos y visitarnos. También estaban convencidos de que desde la noche de Samaín del año anterior pasaban en esta fecha a una nueva vida. La importancia de este lugar radica en que aquí se reunía el Éinoch, una gran asamblea pública celta y festival que tenía lugar en el Samán, la noche de todas las almas, conocido posteriormente como All Hallows Eve o Halloween, la víspera de todos los santos en la Irlanda cristiana. No cabe duda de que esta colina se convirtió en un importante centro de peregrinación para los celtas. Se dice que los druidas llegaban a realizar sacrificios humanos en este lugar y que las mujeres que no podían concebir sacrificaban a los hijos de sus esclavos con la esperanza de que el espíritu del menor fallecido se introdujera en su interior para así hacerlas fértiles. Pero ¿dónde se encuentra la puerta al otro mundo, el de los difuntos, de la que se habla en innumerables textos? Espoleado de nuevo por mi necesidad de aprender, nos dirigimos en su búsqueda. En Samaín, la forma gaélica de llamar a Halloween, palabra también conocida en Galicia, y Beltane, el 1 de mayo, o comienzo de la etapa de luz, el contacto con ese otro mundo es más probable a través de esta cueva. De Tir na Nog se dice que es un lugar de riqueza, belleza, salud y alegría imperecederas. Y aquí tenemos precisamente la puerta a dicho mundo, así que a ver si me llevo algo de eso, ¿no? Madre mía, no me extraña que esto en la Edad Media fuera considerado la puerta al infierno. No hay más que mirar allá abajo. Impresionante.